Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Para los que son nuevos, un abrazo virtual enorme y bienvenidos. Espero que se sientan como en casa. De verdad, cada vez que veo un nuevo suscriptor, o leo un comentario cariñoso, siento que mi pequeña comunidad sigue creciendo y eso me llena de alegría. Gracias por formar parte de esto. Hoy preparé algo muy especial, algo que sé que les va a encantar, especialmente a mis Yaman lovers. Prepárense para soñar, porque hoy vamos a hablar de una escapada romántica de fin de semana inolvidable, conmigo y con Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Vamos a imaginar juntas, o juntos, claro que sí. La escapada perfecta, el fin de semana ideal que podríamos tener con ese hombre que nos roba el aliento. Vamos a planear cada detalle, desde el destino hasta las actividades, la comida, la atmósfera, todo. Sé que muchas de ustedes y algunos de ustedes han fantaseado con esto, ¿y por qué no dedicarle un ratito a materializar esos sueños? No cuesta nada imaginar, y quién sabe, quizás la vida nos sorprenda. Pero antes de que nos sumerjamos en este sueño, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo regularmente y me encanta compartir mis ideas, mis experiencias y mis sueños con ustedes. Así que no se lo pierdan. Además, suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Y ya que están por ahí, no olviden darle like a este vídeo si les gusta la idea. Sus me gusta me dan energía para seguir creando contenido que disfruten. Y ahora sí, comencemos a soñar. Pónganse cómodos, cierren los ojos por un momento y visualicen. Bien, la pregunta crucial: ¿a dónde nos vamos? Tenemos que elegir un lugar que combine romanticismo, aventura, un toque de exotismo y, por supuesto, la posibilidad de crear recuerdos imborrables. Podríamos ir a Roma, la ciudad eterna, y pasear por sus calles empedradas de la mano, admirando la fontana de Trevi y lanzando una moneda, pidiendo el deseo de que este fin de semana dure para siempre. Imaginen las fotos. Can posando con el Coliseo de fondo, nosotros dos tomándonos un helado en Piazza Navona, vestidos de punta en blanco para una cena elegante en Trastevere. Serían de portada de revista. Podríamos visitar el Vaticano, subir a la cúpula de San Pedro para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad y luego relajarnos en los jardines Borghese. Pero sinceramente creo que Italia es demasiado obvio, aunque siempre es una buena opción. Italia tiene un encanto innegable, pero para esta ocasión, buscamos algo un poco más especial. Quizás ¿Turquía? Suena cliché, lo sé, especialmente considerando las raíces de Can, pero pensemos en Estambul, una ciudad que es un puente entre dos mundos, donde la historia se respira en cada esquina. Podríamos visitar la Mezquita Azul, con su impresionante arquitectura y sus delicados azulejos, la Hagia Sofia, un monumento que ha sido testigo de siglos de historia y culturas, perdernos en el Gran Bazar comprando especias y textiles exóticos. Imaginen la emoción de regatear precios en un ambiente lleno de colores y aromas. Y por supuesto, navegar por el Bósforo al atardecer, con la brisa marina en el cabello y Can a nuestro lado, contándonos historias sobre su país, sus tradiciones, su familia. Sería mágico. Podríamos disfrutar de un auténtico baño turco, probar la deliciosa cocina local, visitar el Palacio de Topkapi, la antigua residencia de los sultanes otomanos. Estambul es una ciudad vibrante y llena de contrastes, un lugar perfecto para una escapada romántica llena de encanto. Sin embargo, para algo realmente inolvidable y un poco fuera de lo común, ¿qué tal? ¿Marruecos? Piensen en Marrakech con sus colores vibrantes, sus aromas embriagadores, sus riads escondidos y sus noches estrelladas en el desierto. Podríamos montar en camello al amanecer con el sol pintando el cielo de tonos dorados y rosados, tomar té de menta en una tienda de alfombras, rodeados de diseños intrincados y colores vibrantes. Disfrutar de una cena romántica a la luz de las velas en un oasis. Sería una aventura. Podríamos visitar las tumbas Adíes, un impresionante complejo funerario que data del siglo XVI, el Palacio de la Bahía, un ejemplo exquisito de la arquitectura marroquí, y el Jardín Secreto, un oasis de paz y tranquilidad en medio del bullicio de la ciudad. Marrakech es una ciudad que te transporta a otro mundo, un lugar donde la magia y el misterio se entrelazan. Sí, creo que Marrakech es la opción ganadora. Tiene ese algo especial,
ese toque exótico y aventurero que la convierte en el destino perfecto para una escapada romántica con Cannes. Ahora, definamos el ambiente. Olvídense de hoteles impersonales y bulliciosos. Necesitamos un riad, un oasis de paz y tranquilidad en medio del caos de la Medina. Un riad con un patio interior exuberante lleno de plantas y flores, una piscina refrescante para darnos un chapuzón en los días calurosos, habitaciones decoradas con gusto exquisito con detalles marroquíes y un toque de lujo, y por supuesto, privacidad absoluta. Que tenga un chef privado que nos prepare delicias marroquíes a nuestro gusto, desde tajines hasta couscous, pasando por pastilla y briowats, y un servicio impecable que nos haga sentir como reyes. Imaginen llegar al riad después de un largo viaje y ser recibidos con toallas calientes y té de menta, un detalle que marca la diferencia. Una vez instalado en nuestro riad de ensueño, ¿qué hacemos? Por supuesto, no podemos perdernos la experiencia de un hammam tradicional. Imaginen, un baño de vapor relajante que abre los poros y libera las tensiones, exfoliación con jabón negro, para eliminar las células muertas y dejar la piel suave y luminosa, masaje con aceite de argán, un elixir de belleza que nutre e hidrata la piel. Saldremos de ahí renovadas y radiantes. Y Cannes seguramente nos estará esperando con una sonrisa pícara y una toalla caliente. Podríamos disfrutar de un masaje en pareja, para relajarnos juntos y conectar a un nivel más profundo. Luego podemos explorar la Medina, perdiéndonos en sus laberínticas calles, admirando la artesanía local, regateando precios con los comerciantes. Imaginen la emoción de encontrar tesoros escondidos en los puestos de la Medina, desde lámparas de latón hasta especias exóticas. Y por supuesto probar la comida callejera, tajines, couscous, pastilla. Una explosión de sabores. Cannes, siendo un hombre de mundo, seguramente nos guiará por los mejores puestos y nos enseñará a pedir las cosas en árabe. Podríamos aprender algunas frases básicas en árabe como shukran, gracias, y la shukran, no, gracias, para interactuar con los locales. Por la tarde podemos visitar los jardines de Majorelle, un oasis de color azul intenso y plantas exóticas que fue propiedad de Yves Saint Laurent. Un lugar perfecto para pasear de la mano, tomar fotos preciosas y disfrutar de la belleza natural. Imaginen posar juntos frente a la icónica puerta azul, con las bugambillas de colores vibrantes como telón de fondo. Y, quién sabe, quizás Cannes nos recite algunos versos de poesía árabe a la sombra de una palmera. Sería un momento mágico. Y por la noche, la magia. Podemos disfrutar de una cena romántica en una terraza con vistas a la ciudad, con música en vivo y bailarinas de danza del vientre. Imaginen la atmósfera romántica, con las luces de la ciudad brillando a lo lejos y el sonido de la música llenando el aire. O si preferimos algo más íntimo, podemos cenar en el patio de nuestro riad, a la luz de las velas, con el sonido suave de una fuente y el aroma de las flores. Podríamos pedir un tajine de cordero con ciruelas, pasas y almendras, un plato tradicional marroquí que es delicioso y exótico. Y por supuesto una conversación profunda y significativa con Cannes, hablando de nuestros sueños, nuestras pasiones, nuestras esperanzas. Compartir nuestras experiencias y conectar a un nivel más profundo. Pero sin duda el punto culminante de nuestro fin de semana romántico será la noche que pasemos en el desierto. Imaginen, un campamento beduino lujoso con tiendas de campaña de seda, alfombras persas, cojines mullidos y un fuego crepitante. Un cielo estrellado como nunca antes lo han visto, sin contaminación lumínica que lo opaque. Una cena deliciosa preparada a la brasa, con carne a la parrilla, verduras frescas y pan recién horneado. Y por supuesto Cannes contándonos historias sobre las estrellas, sobre las leyendas del desierto, sobre su vida. Sería un momento inolvidable, una experiencia que nos conectaría con la naturaleza y con nosotros mismos. Y después de la cena, música y baile alrededor del fuego. Bailes tradicionales marroquíes, canciones melancólicas, risas y alegría. Podríamos aprender algunos pasos básicos de la danza del vientre, para sumergirnos en la cultura local. Y cuando el cansancio nos venza, acurrucarnos juntos bajo una manta, sintiendo el calor del fuego y la cercanía de Cannes. Compartir un momento de intimidad y conexión, sintiendo el silencio del desierto y la inmensidad del cielo estrellado. Y antes de dormir, un beso bajo las estrellas, un beso que selle este fin de semana inolvidable en nuestra memoria para siempre. Un beso que nos recuerde la magia de este viaje y el poder del amor. Por supuesto, no todo tiene que ser perfecto. Quizás haya algún pequeño contratiempo, algún momento de tensión, algún malentendido.
Quizás nos perdamos en la Medina, o tengamos problemas con el idioma, o nos sintamos un poco incómodos con las costumbres locales. Pero lo importante es saber superarlo juntos, aprender el uno del otro y salir fortalecidos como pareja. Afrontar los desafíos juntos nos permitirá conocernos mejor y fortalecer nuestro vínculo. Porque el amor verdadero no se trata de perfección, sino de aceptación, de comprensión, de apoyo mutuo. Y hablando de amor verdadero, no podemos olvidarnos de la importancia de la comunicación. Es fundamental hablar abiertamente con Can sobre nuestros sentimientos, nuestras necesidades, nuestros deseos. Expresar nuestras emociones de manera honesta y respetuosa, sin miedo a ser vulnerables. Escucharlo atentamente cuando nos hable de sí mismo, sin juzgarlo, sin interrumpirlo, sin intentar cambiarlo. Prestar atención a sus palabras y a su lenguaje corporal, para entender lo que realmente está sintiendo. Demostrarle que nos importa lo que piensa, lo que siente, lo que necesita. Apoyarlo en sus proyectos y sueños, y celebrar sus éxitos. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del humor. Reírnos juntos de las cosas simples de la vida, de nuestros errores, de nuestras peculiaridades. El humor es un ingrediente esencial en cualquier relación, porque nos ayuda a relajarnos, a liberar tensiones y a disfrutar del presente. Contar chistes, ver películas cómicas o simplemente hacer tonterías juntos. Y sobre todo, no olvidemos ser nosotras mismas. No intentemos ser alguien que no somos para complacer a Can. Mostrémosle nuestra verdadera personalidad, con nuestras virtudes y nuestros defectos. No tengamos miedo de mostrar nuestras inseguridades y vulnerabilidades. Porque él se enamoró de nosotras por lo que somos, no por lo que intentamos ser. Y así, damas y caballeros, llegamos al final de nuestra escapada romántica de fin de semana inolvidable con Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de este viaje imaginario tanto como yo. Recordemos los puntos clave: un destino exótico como Marrakech, un riad de ensueño, experiencias sensoriales como el hammam y la noche en el desierto, comunicación abierta, humor y sobre todo, ser nosotras mismas. Estos son los ingredientes para un fin de semana romántico inolvidable, con Can Yaman o con quien sea que robe sus corazones. Y no olviden que la clave está en la actitud, en la disposición a disfrutar del momento y a conectar con la otra persona. Quiero agradecerles de todo corazón por haber compartido este momento conmigo. Espero que este vídeo les haya inspirado a soñar, a planear sus propias escapadas románticas y sobre todo, a valorar el amor en todas sus formas. El amor es un regalo precioso, y debemos cuidarlo y cultivarlo cada día. Me encantaría saber qué les pareció este vídeo. ¿Les gustó la idea de Marrakech? ¿Qué destino elegirían ustedes para una escapada romántica con Can Yaman? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer sus ideas, sus sueños y sus fantasías. Compartan sus experiencias y consejos, y ayúdenme a crear una comunidad aún más fuerte y unida. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un pequeño favor: si les gustó este vídeo, denle like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Can Yaman. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les guste. Gracias de nuevo por su apoyo. Les mando un abrazo virtual enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. No olviden soñar en grande y vivir cada momento al máximo. Ciao.